Bienvenidos. Ahora veremos cómo hacer un kit modular y en este caso pues he visto esas barreritas y he dicho pues vamos a hacer unas barreritas así low poly majas para poder hacerle algo en detallito. Vamos a ver. Vista frontal al 5. Me activo, ahora que me acuerdo, para que se puedan ver los comandos. Con la N me puedo cerrar ese menú, con la T me puedo cerrar el de la derecha si quiero. Vale, vemos que la base de estos objetos es cuadrada, pues empezaremos con un plano. Como lo que nos interesa también es que sea simétrico, lo que voy a hacer es desplazar el plano este hacia la derecha y le voy a añadir un mirror. Un mirror. Vale. Lo siguiente que me interesa hacer es acabar de ajustar un poco las dimensiones, ¿vale? Para que encajen con las que van a tener que ser. Perdón, con las que serían para un juego, ¿vale? Entonces vamos a ver. Asumimos que este cuadrado pues, es de 2 metros, pues 2 metros por 2 metros. Entonces cada unidad del suelo será 1 metro. Una barrerita, una pieza modular puede ser precisamente de el tamaño de ese metro de largo. Entonces lo que voy a hacer es buscar un tamaño que medianamente se ajuste a lo que nos interesa, que vendría a ser un poco esa parte de ahí. Le puedo hacer un snap a la grid y con una extrusión podemos hacer, ¿no?, esa altura de 1 metro, ya que va a ser una barrerita un poco baja. Escala Shift Z para que me estreche un poquito más el objeto y darme ese margen. Aquí ya está activándome el snap que queremos de la anchura de la barrerita, ¿vale? Porque nos interesa que siempre tenga ese tamaño. Para darle más interés, que no sé hablar, lo que podemos hacer es escalar un poco la parte de abajo para dar esa sensación de cambio de escala. Lo que pasa es que es muy sutil, ¿vale? Entonces tendríamos algo así. Lo siguiente que vemos que tiene esta barrerita, pues vemos que podemos hacer como dos versiones, aunque en realidad asumimos que esta parte de aquí arriba, ¿vale?, este detalle que tendría la puerta del kit modular, eh, estaría por encima de la pieza esta. Entonces lo que nos interesa es crear pues una especie de tapita que encaje a una altura determinada, que podría ser esta misma. Lo que puedo hacer ahora es seleccionar todas estas caras y Shift D. Con Alt S puedo hacer una escala en las normales que más o menos nos coja la forma. Este loop lo podría quitar, bueno, lo voy a dejar igual. Esto por ahora no lo voy a escalar. Ahora tendré que hacer el corte en la parte inferior, que será la que vaya con el suelo, procurando que tenga un tamaño similar al de arriba. Y repetir el proceso. Seleccionaré todo esto, Shift D. Bien, con la L seleccionaré la tapa de arriba y con Alt S, para escalar las normales, haré que ambas tengan el mismo tamaño. Sobre todo me centro en que sobresalgan un poquito más. Cojo este loop de aquí, cojo el loop de arriba y se lo puedo quitar. ¿Qué me queda? Pues con la F hacerle una cara a la parte interior. ¿Por qué? Porque sí cabe la posibilidad de que se llegue a ver. Después de esta vista frontal vemos que tendremos un par de maderas que serán completamente transversales. Me cojo el plano que había seleccionado como tamaño de base y duplico una pieza. Con la P la separo y aquí la puedo colocar o por lo menos desplazar para ajustarla a una altura que crea yo conveniente. Mi intención es que esto sea cuadrado. Podríamos hacerlo directamente con un plano, pero bueno, ya estoy utilizando esto, pues puedo hacer una extrusión. Y de aquí puedo seleccionarlo todo y hacer otra extrusión hacia abajo. De esta manera nuestra barrita tiene ya una madera. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues le puedo añadir un array. Podría hacerlo a mano también, pero bueno, ya que estoy. Le metemos un array. En este caso nos interesa que vaya en Z. Entonces le ponemos un 1 en Z. Le ponemos un 0 en X. Y aquí escogeríamos en Z qué distancia, qué altura nos interesa. Vale. Yo creo que así podría ir bien. A lo mejor un poquito más estrecho. 4,8 lo dejamos en 4,5. Así lo veo bien porque parecerá una barrerita baja donde sobresale el resto de piezas. Aquí estamos viendo, ¿no?, que tiene como esta especie de cierre curvado, pero ahora no nos sirve porque tenemos que pensar en la modularidad.
Vale, entonces voy a guardar, que no guardo todavía. Bien, vista frontal. Y ahora vamos a hacerle las maderas o los tablones estos en vertical. Estos tablones en vertical podemos empezar desde un plano. Rotar X90 porque lo que queremos que es nos ajuste. Nos lo situaremos más o menos donde nos interesa. Pues por aquí, ¿no? Podemos desplazar la parte de arriba del plano y lo que puedo hacer es juntarlo con control J al mirror que teníamos antes. Nos interesa que esta pieza de aquí esté por delante de la madera, ya que los tablones transversales la tienen que atravesar. Y ahora le podemos añadir un par de cortes por aquí. Yo recomendaría poner primero uno. Podemos desplazar esta madera hacia arriba. ¿Vale? Así podríamos hacer una versión de barrera, por ejemplo, donde en realidad la podríamos dejar en punta, por ejemplo. Y si queremos combinar con diferentes tipos de barreras, podríamos adaptarlo. Entonces por ahora me parece que no es mala idea del todo, así que antes de este tablón lo voy a escalar en profundidad. ¿Vale? Una forma también de acabar de ajustarlo sería, si todo está bien centrado, ponerlo en Y y decirle que me haga un clipping. ¿Vale? También podemos indicarle que en X que nos haga un clip, hay un clip en un biselect. De esta manera todo lo que sobresalga en Y nos lo cortará. En este caso me interesa a la inversa. ¿Vale? Entonces por mucho que lo sobresalga no va a pasar y me añadirá un corte transversal. Bien, de la misma manera esta pieza de aquí la podré duplicar, Shift D, y arrastrarla a la parte central hasta que más o menos case con la que ya teníamos. Como tiene un biselect, pues todo lo que sobresalga en principio no nos da problemas, pero por si acaso por el clipping le voy a eliminar estas caras interiores. ¿Qué sucede? Esta pieza de aquí vemos que es ligeramente más grande, así que lo que puedo hacer es escalarlo un poquito en ancho y escalarlo un poquito en alto. En ancho no me termina de convencer, solo en alto. Para que sobresalga como una pieza central. Vale. Ahora lo que podemos hacer, bueno, esto de aquí, lo que voy a hacer es convertirlo en geometría, Alt C, Mesh. Bueno, aquí falta una cosa. Y ya que estoy, voy a quitarlo. Esta cara de aquí y esta cara de aquí. X, Faces. Ahora ya me dejará el hueco. Y esto aquí, Control J. Vale. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Como no le he aplicado el modificador, que lo hago con Alt C, lo convierto a Mesh. Y luego lo junto y le doy Control J. Vale, ahora todo está junto y es completamente simétrico. Esta base de aquí me la puedo ocultar porque ahora mismo ya voy a funcionar con esta barrerita de aquí. ¿Qué sucede? Me interesa aplicarle el mirror. Pues Alt C, Mesh. Vale, ahora todo es Mesh. Nos ha incluido algunas geometrías, bueno, algunos edges que tampoco nos están aportando ahora mismo. Vamos a seleccionarlos. Y los de aquí abajo. X, Edge Loop para que no se pierda la forma. Ya tendríamos la base de nuestra barrerita. Esto vertical nos hace falta para poder mantener esta forma. Bien, aquí podríamos añadirle un array. Un array. Y ya estaríamos teniendo pues nuestro módulo. A ver un momento. Vale, podríamos duplicarlo tantas veces como queramos y ya estaríamos generando esta barrera. Que es probable, ¿no? Que es lo que está pasando aquí. Tenemos que buscar en qué punto, si no queremos hacer este efecto, ¿vale? Tendremos que hacer otra versión de la barrerita, aquí ya dependerá un poco de estilo que queramos darle, donde se pueda replicar de forma, bueno, voy a decir sistemática, se pueda replicar tanto a un lado como a otro. Por lo tanto, en realidad, no nos interesa que tenga esta parte a la derecha. ¿Vale? Entonces, vamos aquí. Y con la K, por ejemplo, y con la C y con la Z, vamos a decirle que nos haga un corte completamente vertical por aquí. Y ahora vamos a suprimir esta parte de aquí. Vale. Ahora aquí le podemos añadir un array, como tenemos puesto antes. Y en teoría nos debería seguir más o menos la distancia, ¿no? El acabado de la barrera. ¿Qué sucede? Ahora mismo pues no termina de tener la misma distancia. Entonces lo que podemos hacer es reducirlo hasta conseguir, ¿no? Que tenga una distancia que a nosotros nos interesa.
De esta manera podremos duplicar tantas veces como queramos en el array, ¿vale? Y nuestra barrera seguirá manteniendo pues esa diferencia, ¿vale? Esa distancia, más que diferencia. Bien, ¿qué sucede? ¿Vale? Si queremos hacer alguna curva, ¿vale? Si queremos hacer una esquina, un giro, cualquier cosa de estas, tendremos que ver cómo hacerlo también. Entonces hay diferentes técnicas para hacerlo. Lo que sí seguramente nos va a hacer falta es incluir algún corte, ¿vale? Que veo que ya tiene un corte. A ver, ¿cómo va esto? Vamos a ocultar unos cuantos objetos y con la H, ¿vale? Este corte de aquí nos sobra. Bueno, X, enter. Lo que quería hacer era añadir eso. 3 cortes a cada una de las piezas para Alt H, para que reaparezca todo, para tener ahí esta versión. ¿Vale? Entonces aquí podemos decirle que esta sea la 0, por ejemplo. Vamos a duplicar y ahora vamos a hacer una versión 0.2. La versión 0.2, ¿vale? Sí que quiero que sea esta especie de curva. Entonces control V y le puedo añadir con el bevel para que me vaya generando esa forma. Dependerá de la calidad o del acabado que le quiera dar, le pondré más o menos. Si clico la C, por ejemplo, me llegará al máximo. Y ahora aquí podemos tener ya vale, dos tipos de barrera, unos que acaban en punta y otros que acaban en curva. En ambos casos deberíamos añadirle un Shape Smooth. Y seleccionado nos podemos venir por aquí e indicarle que queremos que sea con el normal un Auto Smooth y un Auto Smooth. Vale, y así veremos un poquito más si la curva es la que toca o todavía le faltaría un poco más de suavidad. Para que coja mejor el suavizado. Bueno, esta geometría aquí sigue sin gustarme, entonces la voy a quitar. Y set loops. Bien. Podemos jugar también la barrera para darle algo más de interés. En este caso voy a aplicar las dos porque me interesa. Selecciono las caras inferiores, le indico que desde Individual Origins y aquí podemos hacer una escala. Queremos que sea una pequeña escala para crear un poquito esa distancia. Y si no, no quiero que escale en todos lados, quiero que escale en profundidad, igual que los topes. Entonces escala en Y en este caso. Entonces lo estrechará un poquito más en la parte inferior y será un poquito más sutil, iba a decir, en que quedará un poquito eh, sutil. No me sale la palabra, así que lo dejamos en sutil. Bien. Entonces, este de aquí, bueno, lo pongo en el 0, 0. 0. Y continuaremos con este de aquí. Modificadores fuera. Bien. Tenemos aquí nuestra base que ya está proporcionada a lo que a nosotros nos pueda interesar. Lo siguiente que nos interesa, ¿no? Para ver un poquito. Entonces sería como el acabar. Entonces lo que sí que me interesa hacerle aquí va a ser añadirle ese array, ¿vale? De 1 en X y se lo vamos a aplicar. Bien. ¿Por qué me interesa hacer esto? Vale. Desde la vista frontal, lo que me interesa es acabar tras un estandarte de estos, entonces X faces. Sabemos que esta pieza conectará, porque conectará por la misma parte que teníamos antes. Ahora aquí podríamos añadir una cara, podemos añadir una cara, y lo que podemos hacerle es seleccionando estos dos edges de aquí, bueno, estos 4 edges, podemos estirarlo un poco más y añadirle un bevel, donde sin que se nos vaya demasiado, vamos a seleccionar todo, vértices W, medio vértices by distance, ¿vale? ¿Qué sucede? Aquí me ha juntado también otras partes que teníamos por aquí sueltas. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora y que seguramente nos dará problemas? Es el tema de los engones, ¿vale? Esto de aquí son un par de engones. ¿Cómo podemos solventarlo de una forma rápida, bueno, por lo menos dinámica? Con la J podríamos coser y de esta manera podemos intentar mantener
que todos sean quads o en ese caso final, ¿no? Que haya un triángulo. No, aquí he seleccionado lo que no debía, selecciono esto de aquí, J, J. ¿Vale? Tendremos que repetir el proceso en la parte trasera porque en ambas caras tenemos el engón. Esto por aquí y esto por aquí. Vale. Así tendríamos pues ya nuestro 02. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.